Bueno, hola a todos, yo soy Juan Andrés Herrera, estudiante del Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Software del SENA de la ficha 916 y hoy vamos a hablar un poco sobre la ciencia de las cosas, una infografía que preparé para que veamos un poco todos estos componentes, ¿cierto? Empezamos y debemos saber que la física es una ciencia exacta que estudia y describe los fenómenos naturales que suceden en nuestro universo, ¿sí? Esta tiene sus variables principales porque es algo que trabaja con variables, con magnitudes, que son las distancias conocidas como los metros, la masa que usamos el gramo para medir, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente conocida como en los amperios, la temperatura en Kelvin, Celsius, Fahrenheit, la cantidad de sustancia, mol, la intensidad luminosa que es la candela, ¿sí? Estos son sistemas de unidades y es el conjunto de elementos que permite que se puedan cuantificar y cualificar los datos. ¿Sí? También tenemos lo que son las magnitudes físicas y son aquellas que indican medidas y números en una escala adecuada, ¿cierto? Es decir, con un valor numérico, como 25 metros. También tenemos lo que son vectores, que son representaciones matemáticas donde podemos ver tanto la dirección y el sentido en un plano, ¿cierto? Y de estas se derivan también las magnitudes vectoriales, que es un vector con magnitudes, como podemos ver en la imagen, ¿cierto? De la física tenemos también un campo que se llama la cinemática. La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas, fuerzas que lo originan y se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función. De esto podemos conocer lo que es el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que se define por el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo. Su velocidad es constante y se caracteriza por no tener aceleración, ¿cierto? Tenemos lo que es la caída libre, lo que sabemos nosotros que es el movimiento que se influencia en la gravedad. Y este se debe al incremento de la velocidad de la aceleración de la gravedad, que como sabemos es 9,8 con muchos más decimales por metro sobre segundo cuadrado. Y esto es la caída libre. También tenemos el movimiento uniforme acelerado, que es el MOA, abreviadamente. Es aquel en el que el móvil se desplaza, al igual que el movimiento rectilíneo uniforme, con el añadido de que tiene una constante de aceleración. Bueno, tiene una variable de aceleración que cambia las condiciones. Aquí tenemos lo que es un paso a paso para analizar y desglosar problemas físicos, como es establecer un sistema, establecer el valor del signo del movimiento, el valor del signo de la velocidad, establecer la posición inicial del cuerpo. Así podemos describir y resolver problemas. También tenemos el movimiento curvilíneo. Este movimiento es aquel en el que un objeto sigue una trayectoria curva, como en los movimientos oscilatorio, circular y parabólico, que también puede ser llamado lanzamiento de proyectiles, ¿cierto? Tenemos ahora el campo de la dinámica, que la dinámica, a diferencia de la cinemática, obedece el movimiento en física. Esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Tenemos de la dinámica, el padre de la física dinámica, que es Isaac Newton, con su primera ley de Newton, que sabemos que es la ley de la inercia, que indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniformemente y rectilíneo, sin ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado. Esto sabemos que hace referencia que si un objeto está en reposo y si no se le aplica fuerza, va a permanecer en reposo. Tenemos la segunda ley de Newton, que es la fuerza neta aplicada sobre un objeto, es directamente proporcional a la aceleración que se adquiere en su trayectoria, conocida por la fórmula F igual a m por a, que es masa por aceleración. Sabemos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. También conocemos, según esto, que el equilibrio dinámico es que un cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Un cuerpo tiene un punto de gravedad y a partir de allí es donde él mantiene equilibrio, si las fuerzas que están ejerciendo sobre él son iguales. También tenemos lo que son las fuerzas principales para la dinámica, que es la fuerza de la gravedad, esta aceleración, 9,8. Tenemos el peso de los objetos, tenemos la masa, que es la cantidad de materia, tenemos la fuerza normal, que es una fuerza que se ejecuta hacia un sentido, tenemos la tensión, la fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. Y por último también la torsión, que es lo que hace que un objeto gire, que se retuerza, ¿cierto? La tercera ley de Newton nos habla de toda acción, ocurre siempre una reacción igual y contraria. La conocemos como la ley de la acción y la reacción y podemos verlo con este ejemplo, donde una persona ejerce su fuerza hacia el centro del planeta por la gravedad, pero esta superficie hace una fuerza equivalente en sentido opuesto. También tenemos la inercia rotacional de los cuerpos, que es un valor escalar y describe la propiedad que tienen los objetos de poder girar alrededor de un eje determinado. Y obviamente depende de la distribución de la masa con respecto a su eje. También de esto tenemos lo que es el equilibrio rotacional, que es
el momento donde las fuerzas que hacen girar un cuerpo están en equilibrio, por ende él no gira. Tenemos lo que es la conservación de la energía, que como sabemos es una ley universal que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esta está dividida en energía cinética, que es la energía que conocemos de movimiento, y la energía potencial. Energía que está en relación a la posición. ¿Qué queremos decir con esto? La energía cinética es cuando el péndulo está oscilando y la energía potencial es cuando esa bola está en la parte superior manteniendo una fuerza que eh, luego se ejecuta a través de la oscilación. También tenemos lo que es la ley de la gravitación universal. Esta ley de Newton relaciona lo que es la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia r. Lo podemos referenciar con nuestro sistema solar, que es donde podemos ver las órbitas de todos los planetas, ya que el Sol, por su inmensa masa, atrae y hace orbitar a los planetas alrededor de él. Esto está definido por la fórmula F es igual a gravedad por m2 por r al cuadrado, donde F es la fuerza, m y m2 son las masas, r es la distancia y la g es la gravedad. También tenemos lo que es trabajo efectuado. Este trabajo, conocido como W también, es una magnitud escalar resultado de la fuerza F que se aplica a un cuerpo para desplazarse a una distancia D. Como podemos ver en la imagen, el trabajo efectuado por una fuerza constante es generado por una fuerza paralela. Lo que se hace es descomponer en vectores similares la fuerza, en tanto en X y en Y, y ese es el equivalente a la fuerza que se ejecuta. Bueno, también como una rama de la física tenemos lo que es la termodinámica. Sabemos que esta se encarga del estudio de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. El término significa calor y dinámica. Hace referencia al movimiento, ¿cierto? El término termo de calor y dinámica, que ya hablamos de ella, que se refiere a este movimiento. Tenemos en la termodinámica varios principios y el principio cero sabemos que es un principio que define la temperatura como la propiedad termodinámica que determina si un sistema se encuentra en equilibrio térmico con otros sistemas o con el ambiente que lo rodea. Tenemos el primer principio, que es cuando un cuerpo se pone en contacto con otro cuerpo relativamente más frío. Esto produce una transformación donde el cuerpo que está más caliente pasa su energía a el cuerpo que está más frío para ponerse en equilibrio. Tenemos el segundo principio, que es el principio donde establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos. Define la entropía como desorden molecular de un sistema, como podemos ver en la imagen de acá, que el espontáneo es cuando hay entropía y se pasa a un estado aislado, pero luego de ese estado no se puede volver a pasar a ese estado como inicial. Este es el segundo principio que se define. Y el tercer principio, el principio afirma que no se puede alcanzar el cero absoluto en un número finito de etapas. ¿Cómo así? Como sabemos, la escala térmica general absoluta son los kelvins y no se puede llegar a ningún valor por cero, por debajo de cero kelvins, que es el cero absoluto. Entonces, este tercer principio habla de eso, que al llegar al ser absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y acelerado. También tenemos lo que son los parámetros termodinámicos fundamentales, que tenemos las variables térmicas, las propiedades intensivas, el estado de un sistema que define cómo es su comportamiento, variables termodinámicas, las variables intensivas y propiedades extensivas. También tenemos tres tipos de sistemas, que son los sistemas abiertos, donde hay tanto interacción de materia y de calor con el exterior. Sistemas cerrados donde no hay interacción de materia, pero sí de calor. Y los sistemas aislados, como podemos ver, un ejemplo más práctico es un termo, donde no hay interacción de materia ni de calor con el exterior. Y tenemos las escalas termonométricas, que son los Celsius, los Kelvin y los Fahrenheit. Los Celsius es una escala que está definida por el punto de congelación y de ebullición del agua, como sabemos, 0 Celsius y 100 grados Celsius. El Kelvin es una escala absoluta, donde el cero es la mínima medida que existe y equivale a 273 grados Celsius bajo cero, ¿cierto? Menos 273 grados. Y el Fahrenheit es otra medida que suele usarse más en Estados Unidos, en Inglaterra, y es una medida también para más eh, común de usar. Bueno, tenemos lo que es también el electromagnetismo. Sabemos que el magnetismo son esas fuerzas de atracción o repulsión entre materiales como imanes. Como imanes, también es generado por energía, como podemos ver, el electromagnetismo es un campo magnético generado por corriente eléctrica.
También tenemos lo que son las oscilaciones y ondas. Sabemos que una oscilación es un movimiento repetitivo alrededor de un punto de equilibrio, que lo podemos ejemplificar con un péndulo. Sabemos que un péndulo, una vez hacemos un movimiento, él empieza a oscilar hasta llegar al punto en el que el rozamiento con el aire agote esa energía y termine en ese punto de equilibrio. Y tenemos las ondas, que son las perturbaciones que se propaga a través de un medio, transportando energía, como es el sonido. Y sabemos que de este hay muchos componentes como la amplitud, la frecuencia, los ciclos, que todo esto nos permite definir las características del sonido en este caso. Bueno, como para culminar, tenemos lo que son avances tecnológicos que están muy relacionados con todos estos temas de física, como es el GPS, los teléfonos móviles, el microondas que usa ondas para calentar las comidas, los imanes en los refrigeradores que usan el tema del electromagnetismo, las luces LED también, y usan la luminosidad, los termómetros digitales que usan todas las leyes de la termodinámica, las bicicletas eléctricas, que también hay un componente electromagnético, porque la energía también genera campos electromagnéticos. Tenemos los drones, ahí podemos ver temas de dinámica y estática, energía potencial. Tenemos sistemas de frenado, ahí vemos lo que es la fricción, paneles solares, todo el tema de conservación de energía y transformación de energía, en cómo se transforma la energía de la luz del sol en energía eléctrica, y juegos infantiles como toboganes, columpios, donde podemos ver el manejo y las diferencias en cómo interactúan las masas con la gravedad. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.